Bien, señores, estamos aquí en la iglesia de la casa, como todos los domingos. Estamos dando una palabra poderosísima, palabra de vida. Y el tema en el día de hoy es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos está en Primera de Corintios, capítulo 15. Es importante, probablemente del versículo 20 en adelante esté. Este tema de la resurrección de los muertos es importante para los amados hermanos de la iglesia, porque así no se dejan engañar con esto del arrebatamiento antes, de que la iglesia se va antes. No, esto es disparate. Los pastores que están diciendo eso no leen la Biblia, porque aquí en Primera de Corintios habla de la resurrección, habla del orden de la resurrección, y la Biblia dice que hay una sola resurrección, y si hay una sola resurrección, entonces hay un solo arrebatamiento, y si hay un solo arrebatamiento, entonces es cuando Cristo viene, no antes. Entonces, todos los pastores que están promoviendo, que son la mayoría, que la iglesia se va antes del arrebatamiento, están diciendo que Cristo es mentiroso. Porque Cristo en Mateo 24, 29 dice: inmediatamente después de la gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No soy yo el que estoy diciendo que el arrebatamiento es cuando Cristo viene. Es el mismo Señor Jesús que lo dice. Pero se han inventado tantas doctrinas y tantas cosas que hay que predicar todos los días de esto para que se dejen de engaño. Si el arrebatamiento fuera de que 7 años antes de la gran tribulación, se quedaran todos, porque ninguno está preparado para irse. El Señor tiene que preparar su iglesia para cuando Él venga. Y precisamente para eso es esta prédica, para que nos preparemos para la venida del Señor, para ser encontrados dignos. No hay arrebatamiento de que antes, de que para sacarnos de toda esta... No. Si en los tiempos en que el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya está en el mundo, ténganlo por seguro, ya está en el mundo, y los hombres inteligentes ya saben quién es. Ahora, el que no está en el Espíritu, bueno, pues no lo conoce. Yo sí no voy a acusar a nadie de ser el anticristo. Ahora usted está mirando todo lo que el mundo está haciendo y todo lo que los hombres están haciendo y cuáles hombres se están llevando el mundo por delante y cuáles van a ser billonarios dentro de poco y cuáles van a nombrar presidente de los Estados Unidos por decreto, que no van a hacer ni siquiera elecciones. Hay hombres que están, sobre todo los hombres ahora mismo, y ya están haciendo la visera de ser los dueños del mundo y que te van a perseguir a ti y a mí y que van a perseguir a todo el mundo. Y por eso yo recomiendo que no señalen a nadie como anticristo, porque ya el anticristo existe y está aquí y puede verte. Si el anticristo en serio tú supieras que está, tú lo señalarías por internet sabiendo el que tú se lo estás diciendo. Miren, la resurrección de los muertos es la diferencia entre las religiones. Ninguna religión, escuchen lo que le voy a decir, ninguna religión que no sea ninguna, habla de resurrección. Ni la gente de Mahoma, la gente del Islam, no te pueden hablar de resurrección porque su Dios, que es Mahoma, no resucitó. Y si Él no resucitó, ¿cómo te va a resucitar a ti? Mahoma murió y está en una tumba, no resucitó. Entonces, ¿cómo te va a resucitar? ¿De qué manera? ¿Y de qué manera ellos van a predicar la resurrección si Mahoma no resucitó? Igual Buda. Los budistas no pueden hablar de resurrección porque Buda murió de unas alturas de carne de puerco y no resucitó. Y si Buda no resucitó, ¿cómo tú que eres budista vas a resucitar? Miren, ni siquiera los judíos, que es el pueblo de Dios, puede predicar de la resurrección porque no está en la Biblia del Antiguo Testamento. De la resurrección habló Cristo. Si Cristo no viene y resucita, entonces el mundo van afuera la prédica. De nada vale predicar. Sino, incluso en el Viejo Testamento se predicaba la llegada de ese hombre que daría su vida por todos nosotros y que por él sería la redención del mundo.
Antes de que Cristo llegara al mundo no existía la resurrección. Cristo fue el primero que resucitó. Y si no hay resurrección, ¿para qué predicamos? O sea, ¿qué sentido tiene predicar aquí si nadie va a resucitar, si nos vamos a perder o si vamos a estar en un lugar en el limbo, si ya no vamos a volver a vivir? ¿Para qué vamos a predicar? La única causa por lo que estamos aquí predicando el evangelio día tras día, como el Señor nos envió, es porque Él va a resucitarnos de entre los muertos. Y aquí vamos a hablar del orden de la resurrección, para que usted no se deje engañar, para que cuando le hablen de arrebatamiento, le digan al que le está hablando de arrebatamiento que le hable de resurrección, porque el mismo día que la iglesia, junto con todos los muertos del Antiguo Testamento, van a ser arrebatados, ese mismo día es el día de la resurrección. Y hay una sola resurrección para todo el mundo. Y esto lo voy a explicar. ¿Los judíos van a resucitar? Quizás no. Quizás los judíos se queden al gobierno de Cristo a gobernar con él porque hay una promesa para ellos. Pero luego de que Satanás sea apresado, entonces ellos tienen que morir para ser resucitados también. Ya ese es la segunda resurrección, según explica Apocalipsis capítulo 20. Dice la palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Pero vamos a hablar un chin de lo que es la resurrección a la luz de la Biblia. Y vamos a buscarlo en 1 Corintios 15, capítulo 20. Aquí habla del orden de la resurrección. Preste mucha atención para que no se deje confundir ni se deje engañar de que la iglesia se va antes. No crea en eso, que la Biblia no dice eso. Vamos a hablarlo aquí. Capítulo 20, más. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Más Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Antes de que Cristo viniera a la tierra, nadie había resucitado. Quizás un muerto que resucitó Elías, otro muerto que resucitó Eliseo, bueno, el mismo muerto que resucitó Cristo, Lázaro, pero ellos volvieron a morir. Pero la resurrección para vida eterna, nadie lo había hecho. El primero que lo hizo se llama Jesús. Antes de la llegada de Jesús a la tierra, fue el primero que venció la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El primero que venció la muerte fue Cristo. No fue Buda, no fue Mahoma, no fue Confucio, no fue Sócrates, no fue Elon Musk, no fue ninguno de esos grandes hombres, de esos hombres que te van a plantear y te van a decir que ellos son los dueños del mundo y que ellos son tus salvadores. Muchos de ellos te lo van a decir. Dice, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, la muerte entró por Adán, pero por un hombre que se llama Jesús, tú fuiste resucitado. Por un hombre también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí viene el orden de la resurrección. Esto es muy importante, el orden de la resurrección. Porque en el orden de la resurrección es donde usted se va a dar cuenta que el asunto del arrebatamiento antes es mentira. Pero así, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Ok, Cristo, la primicia. Dice Cristo, primicia de lo que durmieron es. Cristo es la primicia. Cristo, la primicia. Luego lo que son de Cristo en su venida. ¿Luego qué? Lo que son de Cristo en su venida. 7 años antes, no, en su venida. Es que la Biblia habla de la venida de Cristo. La Biblia no habla de las venidas de Cristo. Ahí es donde está el engaño. Dice que la segunda venida de Cristo. Cristo vino a morir por nosotros y viene por primera vez. No es la segunda venida. Viene por primera vez. El verbo se hizo carne. No vino, el verbo se hizo carne. La primera vez que Cristo viene es ahora. La venida de Cristo
se le llama en la Biblia, para que no te dejes confundir, que la gente, lo que más hay es gente confundiendo gente. Lo que más hay es gente confundiendo gente, mis amados hermanos. Gente confundiendo gente. Cristo, la venida de Cristo es una sola. La Biblia no habla las venidas de Cristo, no, habla de la venida de Cristo. Es una sola. Entonces, dice, porque por cuanto la muerte entró, porque así como en Adán todos vivimos, en Cristo todos somos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Cristo fue la primicia, la resurrección de Cristo fue la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, cuando Él venga, los que son de Cristo son resucitados y arrebatados y subidos al cielo. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda potestad y toda potencia. Eso es en el juicio del gran trono blanco. Lo que Apocalipsis capítulo 20 dice, escuche bien, porque se le está hablando claro, para que después no se lleve de los pastores, que le hablan lo que no son, que le dicen que no, que la iglesia se levante, mentira. Le estoy hablando como es, analice bien esto que le estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 20 dice, esa es la primera. Vi trono y recibieron, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia y su imagen. O sea, que estaban en la gran tribulación. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera, cuando Cristo venga. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la última resurrección, cuando se le entregue el poder y el dominio al Padre. Ahí no hay confusión. Si usted se quiere dejar seguir engañando de los pastores que no estudian la Biblia, de los pastores ignorantes que le están diciendo a la gente que la iglesia se va antes, entonces créale a ellos y no lea la Biblia usted. Pero yo la leo todos los días. Y si no fuera así, yo no se lo dijera, porque yo voy a decir una cosa que no es. Todos los días leo el mismo versículo y el mismo versículo me tira al mismo sitio. Porque la Biblia no se puede equivocar. Y el único intérprete de la Biblia, hay que se poner a interpretar la Biblia. El único intérprete de la Biblia se llama la Biblia misma. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios Padre Todopoderoso, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. O sea, cuando Cristo viene, se produce la segunda resurrección, los que son de Cristo en su venida. Ahora bien, el día de la resurrección, ¿qué otro acontecimiento sucede? Para que usted lo enlace. Primera de Tesalonicenses 4:16. Es para que no se deje engañar. Y a usted, pastor, si está errado, comience a predicar el verdadero evangelio. Y si usted se convence, predíquenlo en su iglesia. Y salga a predicar como es. No vaya a recoger ofrenda a los sitios. Predíquelo como es. Primera de Tesalonicenses 4:16. 4:16. Vámonos desde el 13. Por eso que yo le digo a usted que la venida de Cristo es una sola. Cuando Cristo, el verbo se hizo carne, no fue la venida de Cristo. La venida de Cristo es ahora, cuando Él viene, y es una sola. La Biblia no habla de las venidas de Cristo, porque pareciera que Cristo viene 2 veces. Primero a buscar su iglesia y luego que regrese. Mentira. La venida de Cristo es una sola, amado. Cristo no es un Dios de confusión. Y Cristo dijo inmediatamente, se lo va a leer ahora, en Mateo 24:29. Pero escuche esto. Aquí dice, el título, es bueno que lo veamos. ¿Qué dice ahí? La venida de Cristo. Ahí está. La venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, ¿dónde están
las almas están con Dios. Traerá a Dios con Jesús. Con Jesús, ¿dónde está Jesús? En la eternidad, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Habla de la venida del Señor, aquí no habla de antes de la venida. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí en 1 Corintios dice, ahí es que dice 1 Corintios. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aquí es. Luego, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí que dice, luego los que son de Cristo en su venida. No hay más resurrección. Pero, ¿qué acontecimiento sucede junto con esta resurrección? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, los que quedamos, que vamos a ser resucitados, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Juntamente con quién? Con los muertos en Cristo que resuciten. Los muertos del Antiguo Testamento. Adán, Noé, Abel, Abraham. Todos esos muertos van a resucitar aquí. Los muertos en Cristo, esos son los muertos en Cristo, los que vivieron en el Señor, los que vivieron esperando al Señor. Isaías dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que Isaías esperaba al Señor. Todos esos muertos del Antiguo Testamento esperaban al Señor para poder resucitar. Él lo dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Si el Mesías no viene al mundo y muere por ti, ni Isaías, ni Enoc, ni Abel, ni Abraham, ni Isaac, ni Adán, ninguno resucitan. Por eso es la grandeza del Señor. Por eso Él dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Por qué? Porque si Él no es, entonces Abraham tampoco puede ser. Entonces no se deje engañar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, porque Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado. Los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, juntamente con los que van a resucitar. En el momento que ellos resuciten, nosotros seremos transformados y seremos arrebatados y llegaremos al cielo, no como quieren lo que quieren llevarte a Marte, sino con un cuerpo de gloria. Porque si te vas para el planeta Marte como te quieren llevar, con este cuerpo de carne, allá perecerá, porque dice el libro de Adía, ni que te remontare como águila, y ni que dentro de las estrellas pusiera tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová de los ejércitos, bendito sea el Señor. No se dejen engañar, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento es un mismo acontecimiento y se produce en la venida del Señor. Miren que yo no lo estoy hablando por hablar. ¿Cómo dice ese título? La venida del Señor. Ahí está. La venida de Cristo. Ahora vamos a buscar lo que dice el mismo Señor en Mateo 24, 29. ¡Ay, santo! Porque es que el Señor no se equivoca. Es que el Señor fue claro. Existe una sola venida, no existen dos ni tres. Mateo 24, 29. ¿Cómo dice ahí? Porque es que yo no estoy hablando por hablar. ¿Cómo dice ahí el título? Es lo mismo. La venida del Hijo del Hombre, el mismo título que 1 Tesalonicenses 4:13. El mismo. Habla de la venida. Cristo viene una sola vez. Cristo la otra vez vino, que el Verbo se hizo carne para redimirnos. Primera vez que Él viene ahora. Por primera vez que Él viene luego de la redención. Antes de la redención, Él no vino, se hizo carne. Vino y se hizo carne. Pero su llegada, su venida, como está establecida en la Biblia, es ahora. Por eso habla de la venida de Cristo.
Entonces, dice aquí, Mateo 24, 29, para que usted vea que no es antes de la tribulación. Dice, e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de la gran tribulación, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria. Es sobre las nubes que Él viene. Él no pone su pie hasta que Satanás nos ha apresado. Igual que Primera de Tesalonicenses. Es el mismo acontecimiento que recibe la gente en las nubes. Es lo mismo, es el mismo acontecimiento sobre las nubes. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus acogidos de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. De la higuera prende la parábola cuando ya solamente... Ay. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? La última trompeta del Apocalipsis, después que ha pasado toda tribulación. Ahora Pablo también dice, no se dejen confundir, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hay tantos versículos de alerta para que usted no crea, para que usted no siga creyendo en Bayo B, para que usted no siga creyendo en esa falsa doctrina que está metida en el mismo centro de las iglesias. Por eso yo dejé de creer en muchos pastores que predican el mismo evangelio equivocado, el evangelio del arrebatamiento antes. Muchos pastores, muchos evangelistas predicaban eso de manera errada, y yo busco y rebusco y me tira para el mismo sitio y me dice, no, eso no existe. El arrebatamiento es en el momento en que Cristo viene, amado. Solamente en la mente de quién puede caber eso. Porque está bien establecido en la Biblia, pero donde lo dice más claro, en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20 dice, 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y su imagen. O sea, los decapitados, ¿qué? Que no habían adorado a la bestia y su imagen. Dice, y que no recibieron la marca en sus manos. ¿De dónde vienen eso? De la gran tribulación. Y que no recibieron la marca en sus manos y en su frente. Y vivieron. O sea, que fueron arrebatados, fueron resucitados y fueron arrebatados. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, eso, los que están en la tribulación, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, sigue diciendo, Apocalipsis 20, capítulo 5, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí más claro, ni el agua. El que no lo entiende es porque está sordo y ciego y mudo. Cuando usted va a la iglesia solamente a escuchar, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted va a la iglesia solamente a escuchar todo lo que le dice el pastor y todo usted le dice, sí, amén, sí, amén, sí, amén. Y no se faja a escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque a lo mejor el Espíritu Santo quiere hablarle, pero ya usted bloqueó su corazón y su entendimiento con la doctrina falsa que se le ha estado dando. O sea, el Espíritu quiere hablarte, quiere decirte, amado, mira la Biblia, entiéndeme a mí, escúchame a mí. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Obedezcamos a los pastores, ok, obedezcamos. Pero en términos de doctrina, escudriñemos nosotros. Tenemos que escudriñar las Escrituras nosotros. Como le dijo el Señor a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y le sigue diciendo, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo, nosotros tenemos que fundamentar nuestra creencia y toda nuestra fe en Jesús, no en los hombres. Tenemos claro que escuchar los pastores cuando te dicen, vamos a orar, vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer un ayuno. Claro que tenemos que hacerlo junto con ellos, porque tenemos que tener una autoridad terrenal. Pero una cosa es autoridad terrenal y otra cosa es falsa doctrina. Que te diga una doctrina que no esté en la Biblia. Entonces tú le dices, perdóneme, pastor, pero no es así.
como se lo digo yo claramente, pastor, está equivocado. Yo puedo amarlo, puedo quererlo. Incluso tengo un amigo, mi amigo pastor, que él me dice, Feli, yo creo que es así. Pero ya él no se atreve a tratar de convencerme. ¿Por qué? Porque él dice, eso tiene tanto, eso es tan espiritual que mucha gente nunca lo van a creer, pero otra gente lo van a creer así. Entonces, tú lo que tienes que hacer es pedirle al Señor que te revele, no creer de manera ciega y además no imponer a los pastores, no imponer esa doctrina en las iglesias cuando esa doctrina está en contra de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Estudien bien lo que he dicho por aquí. Estudie cada versículo de lo que he dicho por aquí. La iglesia no se va en ninguna antes de la gran tribulación. La iglesia se va cuando Cristo viene al final. Todo eso son falsa doctrina. Son engaños del diablo que te ha estado engañando por tiempo. Porque tú no lees la Biblia. Porque tú te llevas de lo que te dice otro. O porque quizás eres un evangelista que quiere las ofrendas y no va a predicar contrario a lo que todos los pastores dicen, porque eso es otro capítulo, por lo que van a ser muchos condenados. Escuchen lo que le voy a decir. Muchos evangelistas ni siquiera analizan esta doctrina que yo estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque no te lo aceptan eso en 80% de las iglesias. Tú vas y dices, la iglesia no se va antes y te apean del púlpito. Entonces los evangelistas lo que quieren es la ofrenda, no van a predicar en contra de lo que creen esos pastores. Entonces ellos prefieren perderse, prefieren ir con una falsa doctrina y no estudiar la verdad. Si yo estoy equivocado, yo me atrevo a irme con cualquier pastor, con cualquier teólogo, con cualquiera, a un debate sobre este tema, porque lo he debatido con gente muy grande y no me importa seguirlo debatiendo con otro más grande. Para que me lo demuestre por las Sagradas Escrituras, como decía Martín Lutero, para que me demuestre por las Sagradas Escrituras este tema de que la iglesia de que se va antes, que es mentira. Voy a hacer como Martín Lutero, voy a publicar, no 95, 300 tesis, lo voy a clavar en todas las iglesias evangélicas. Creo que antes de que se publique va a venir la persecución del billonario que está ahora en el mundo, llevándose el mundo por delante. Ese es un tema que vamos a tratar ahora. Sobre el anticristo que ya está en la tierra y ya está ejecutándolo todo. Ya se está planificando viaje a Marte, bueno, este es el tema. Señores, no se lleve de cuento. Bendiciones.